Vamos a considerar un tema que es muy lindo, es muy práctico y tiene que ver con la comunión del Espíritu Santo. Lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Es una expresión solamente que encontramos ahí en un saludo que hace Pablo a la iglesia en Corinto, en la última carta que tenemos a la iglesia de Corinto que hizo Pablo en la Biblia, 2 Corintios, o sea, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, nos vamos a centralizar un poquito más en esto, en la comunión del Espíritu Santo. Comunión del Espíritu Santo. O sea, la comunión que provoca el Espíritu Santo en aquellos o entre aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, que hemos aceptado, reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, poniendo nuestras vidas en sus manos. Ahora la pregunta es, ¿qué características podemos encontrar en aquellas personas que tienen a Cristo? Y decir, bueno, ¿cuánta comunión con el Espíritu Santo puede haber? ¿Cómo lo puedo medir en mi propia vida? ¿Cómo afecta esto a otros? ¿Cómo me afecta a mí en cuanto a ese vínculo, a esa relación? Recuerden que la relación, que la comunión entre aquellos que ya tenemos un encuentro con Cristo Jesús es la resultante de la comunión que tenemos con Dios. No es al revés. No pasa por tener amistad para que tengamos comunión, sino que la comunión con Dios nos lleva a tener comunión, que no es una simple amistad, sino es mucho más que eso, es algo muy precioso en Dios, que solamente lo podemos experimentar quienes lo vivimos. Lamentablemente, muchas personas confunden amistad, compañerismo, en cuanto a lo que hace la Iglesia de Cristo, con comunión. La comunión es mucho más profunda, es la resultante de la obra del Espíritu Santo en cada uno. Entonces, es bueno que vayamos considerando algunos aspectos, algunas cosas que nos muestran cómo cada discípulo de Jesús, cada persona que ha aceptado a Jesucristo realmente vive esa comunión con Dios, vive esa relación con Dios. ¿Cómo puedo saberlo? Porque esa persona me dice, yo oro tantas horas por día, yo hago esto, yo hago lo otro. No necesariamente. No está mal orar, no está mal orar muchas horas si lo quieren hacer, pero no pasa por ahí, sino que pasa por esa relación profunda con Dios. No pasa por hacer cosas, sino con esa intimidad personal con el Señor. Recuerden que vamos a seguir con este tema en otras entregas, entonces es importante que cuando vean la siguiente entrega, vuelvan a esta para repasar un poquito lo que estamos considerando, incluso esta pequeña introducción. ¿Cuáles son algunas de las expresiones que podemos encontrar en nuestra vida y también en otras personas que expresan la comunión con el Espíritu Santo de Dios, la comunión existente ya con el Espíritu Santo de Dios? Claro, para poder analizarlo debemos tener muy en cuenta que no es que tengamos una de estas características sean parte de nuestra vida, sino que es la sumatoria de ellas, y debe ser en un grado importante, porque podemos decir yo experimento determinadas cosas, pero quizás en un grado mínimo, y Dios quiere que sea más profundo en nuestra vida. Por eso digo, nos sirve para poder medirnos, nos sirve para poder ver en qué momento estamos de nuestra vida y acercarnos a Dios y corregir lo que sea deficiente, si hay algo que no llega a una medida que es la medida que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Recordad, ¿querés tener comunión genuina con tus hermanos en Cristo en la congregación? ¿Profunda? Depende de tu comunión con Dios. Aquella persona que pierde la comunión con Dios basada en la lectura de la palabra, en la oración, en esa intimidad con Dios, en la comunión con sus hermanos en Cristo, no solamente no va a tener comunión, sino que va a haber una especie de incomodidad que es fruto de tu alejamiento de Dios. Es la consecuencia no del problema de la otra persona, sino de tu alejamiento de Dios. Porque la comunión con Dios hace que crezca el amor
y el amor cubre multitud de pecados. No quiere decir que se encubran, no quiere decir que se tapen, sino que se pasan por alto algunos defectos, algunos problemas que pudiera haber. No hablo de cosas pecaminosas, cosas graves, sino cosas errores humanos. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos a ver muchos defectos en otro, es porque nosotros estamos mal. Cuando empezamos a ver virtudes, defectos seguramente los hay, y somos objetivos, no nos ponemos ciegos por tener comunión con Dios. Al contrario, vemos las cosas con mayor objetividad. Pero cuando nos detenemos en detalles, en cositas, bueno, ahí es cuando expresa que nuestra comunión con Dios no es como nosotros pensamos que era. Recordad, y repito esto, recalco esto, tu comunión, mi comunión con mis hermanos en Cristo Jesús, el grado de comunión depende del grado de comunión que yo tengo con Dios y la otra persona tenga con Dios. Y esa comunión es preciosa, es un regalo realmente del cielo poder disfrutarla en esta vida. Y cuando estemos en la presencia de Dios será tan precioso disfrutar la comunión entre nosotros, pero básicamente esa comunión profunda con Dios que podemos tener va a ser mucho más, en una dimensión maravillosa en la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, una de las características que se puede ver en una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios, porque no se puede separar la comunión con Dios y la comunión con el Espíritu Santo, porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios en tres personas, pero es Dios. Entonces, cuando hablamos de la comunión con el Padre, estamos hablando de la comunión con el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. No se pueden separar, es junto, y es algo dinámico, es algo experimental, es algo que lo experimentamos, quiero decir, es algo que es maravilloso. Una persona que tiene comunión con Dios o comunión con el Espíritu Santo, que genera la comunión del Espíritu Santo, que provoca el mismo Espíritu Santo, desea agradar a su Padre Dios. Desea agradar al Padre, desea agradar a Dios. Es algo que no puede pensar siquiera que está desagradando a Dios en algún aspecto de su vida. ¿Entendés? Cuando alguien dice que tiene comunión con Dios porque ora, porque recibe, no sé, visiones, lo que supuestamente dice que son de Dios, pueden ser o no. Y no estoy descalificándola, por supuesto, sino que estoy diciendo que hay una incongruencia. Si una persona no tiene comunión con Dios y dice que tiene palabras, que tiene de parte de Dios, algo no cierra. Porque inclusive toda palabra debe estar enmarcada dentro de lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice. Y, ¿sabes una cosa? El que quiere tener esa comunión con Dios quiere agradar a Dios, quiere agradar al Padre, porque sabe que es su hijo, porque sabés que sos su hijo o su hija, lo sabés. Hay una convicción profunda en tu corazón que te dice, sos hijo de Dios, sos hija de Dios, a partir de que te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu vida en las manos de Dios. Se produjo una conversión, el cambio de actitud, que solamente proviene como consecuencia de poner nuestras vidas en las manos de Dios, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, cuando no se tiene una conciencia cabal y cotidiana y constante de que uno es hijo de Dios, con todos los privilegios y las obligaciones que implica el vínculo de un hijo con su padre, porque hay personas que lamentablemente piensan que pertenecer a Cristo le otorga un montón de derechos. Y sí, pero no tienen en cuenta que implica un montón de obligaciones para con Dios, porque es el lazo filiatorio. El Padre nos adoptó como sus hijos a través del sacrificio de Cristo, por haber aceptado a Jesucristo y el perdón de los pecados, de los cuales Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y sabe a su vez
que Dios es su Padre. Sabe que es hijo de Dios y es consciente de la paternidad de Dios. Quizás muchos de los que me están escuchando no tuvieron una buena experiencia con su padre, por algún motivo. Padres violentos, padres ausentes, padres que los trataron mal, bueno, infinidad de cosas y aún cosas graves. O padres que no les prestaron atención o la atención que necesitaban. Entonces no tienen una figura cabal acerca de la paternidad. Pero Dios te quiere decir que Dios te ama, Dios te protege, Dios te cubre, Dios te anima, Dios te corrige, Dios te bendice, Dios te enseña, Dios te pone límites. La pregunta es, ¿reconoces que Dios es tu Padre? Me vas a decir que sí. ¿Te reconoces como hijo o como hija de Dios en cuanto al vínculo con Dios? Seguro te quedas pensando. Y me dirás que sí. Pero cuando comprendes por revelación del Espíritu Santo todo lo que implica saber, sentir y experimentar que sos un hijo de Dios y que Él es tu Padre, cambia tu vida, porque ese vínculo se hace mucho más cercano, mucho más precioso. Pedirle al Padre, Señor, yo quiero que reveles a mi vida esta verdad, que la imprimas en mi corazón, porque quiero tener más comunión contigo, una comunión genuina, no por mi esfuerzo, sino por mi rendición, por mi búsqueda, por mi devoción hacia ti. ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? Continuamos con este tema en la próxima entrega. Te saludo, como siempre, en el nombre de Jesús, con un fuerte abrazo. Soy el doctor Rubén Rodríguez, pastor de la Red de Vida. Dios te bendiga y te guarde.